Uno, dos, tres. Bienvenidos compañeras y compañeros artrósicas y artrósicos. Para todos aquellos que padecemos artrosis en cadera, me dirijo con estos videos. Invito también a las personas que han sido diagnosticadas con artrosis en cadera y a las personas que están a punto de operarse y a las personas que ya se operaron, para que reflexionemos un poquito sobre nuestra condición. Arrancamos. Hace algunos años, que no son algunos, ya son muchos, yo fui actor y una de las obras de teatro que hicimos en la compañía se llamaba En alta mar de Sławomir Rosek. El autor es polaco y narraba las circunstancias que ocurrían con tres náufragos: el gordo, el mediano y el delgado, y los argumentos que presentaba cada uno para sobrevivir comiéndose a uno de ellos. Es humor negro, por supuesto. Y lo que ocurrió es que esa obra de teatro fue una de las que casi no tuvo en repercusión, porque cuando estábamos en teatro lo que hicimos fue en aquella época muy sonada Jesucristo Superestrella, luego Vaselina y luego muchas otras más, como esta, en alta mar. Entonces, me viene bien para la reflexión. ¿Y qué comemos? ¿Qué es lo que come un ser humano? Porque hay una de ideas tan raras ahora que parece que la gente ni pasó por la escuela ni pasó por un rancho, menos por la naturaleza virgen. Raro aquel que se enteró de que hubo algún deporte llamado supervivencia. Luego hablo de eso, luego me extiendo en eso. Pero bueno, eh, resulta que nosotros, y fue una bronca con uno de los que me escribió, resulta que nosotros como seres humanos necesitamos lo que hay aquí en el humus, en el suelo, pero que una plantita absorbe. Entonces llegan los animalitos que se llaman herbívoros y se comen las plantitas. ¿Y quién se come a los herbívoros? Un carnívoro. Y entre los carnívoros, sí, señor, que me regañó, existen los omnívoros. Los omnívoros comen, según, de todo, o al menos fuera de las otras clases que son el herbívoro y el carnívoro. Existe una tercera clase de seres que se llaman carroñeros y comen lo que quede del herbívoro y lo que quede del carnívoro. ¿Ok? Y acá arriba hay más cosas que explicar, pero lo vamos a dejar para otro video. Mientras vamos a aclarar unas cosas muy importantes. Si nosotros estamos dentro de los carnívoros, o si gustan, omnívoros, bueno, tenemos que tener en cuenta que mientras fuimos cazadores-recolectores por miles y miles y miles de años, nuestro aparato digestivo estaba para digerir herbívoros que ya nos hicieron el favor de comer esto y podemos entonces al final obtener esto, que es lo que estamos buscando.
Entonces, si tenemos ese orden natural, podemos entender qué es lo que comemos, como el doctor David Duarte lo ha dicho muy enfáticamente. Solo hay una sola dieta humana, no hay más. Punto, se acabó, lo demás son inventos. Y una de las cosas que podemos reflexionar sobre esto, que hay un orden natural, es aquel caso de las vacas locas, ¿se acuerdan? Uy, se veían horribles. Las filmaciones sobre las vacas que temblaban, se desquiciaban, se caían, no los sostenían sus patas y era horrible verlas. Bueno, pues esas vaquitas locas fueron diagnosticadas con una cosa que se llamó encefalopatía espongiforme bovina. Y aquí está la información que se las voy a leer, donde dice que la enfermedad de las vacas locas, registrada por primera vez en el año de 1984, era causada por la alimentación suplementaria del ganado vacuno con restos ovinos y caprinos. Y le ponen ahí entre paréntesis que ya estaban enfermos de lo que nos dicen que estaban enfermos, que producen esos síntomas y la muerte. Bueno, simplemente estamos viendo aquí que se admite que si vas a alimentar un herbívoro con carne, porque los restos ovinos y caprinos son otro animal, lo estás sacando de su lugar natural. Simplemente un carnívoro no puede comer a otro carnívoro y menos un herbívoro comerse a un carnívoro. Es decir, una vaca estaba siendo alimentada por restos de otras vacas o de, como dice ahí, caprinos, cabras. Esto, por supuesto, lo podemos decir con todas sus letras, es antinatura. Y una cosita más que quiero que tengamos también muy presente porque esto nos llega a nosotros. O sea, alguien hizo esos experimentos dándole de comer a las vacas carne, a unas vacas herbívoras les dieron a comer carne de otro animal y se enfermaron. Bueno, uh, a mí me hizo mucho eco cuando el doctor Duarte mencionó que el cerdo no debería ser consumido por los humanos. O sea, imagínate, yo en el rancho de mis tíos los alimentaba, los criaban y era parte de la economía principal, aunque no me gustaba mucho su carne y yo no sabía por qué. Ahora entiendo por qué. Y resulta que aquí hay una terminología bien interesante. Dice, la palabra cerdo solo se empezó a utilizar para referirse al animal a partir del siglo XVIII y bla, 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 bla. Entonces, una de las palabras que se usaba, marrano, venía del árabe muharram, que significa anatema o prohibido. Entonces yo me acabo de enterar mucho después de que el cerdo es una de las carnes prohibidas entre los judíos, si no mal recuerdo. Entonces, los árabes tenían ya la costumbre de tener al cerdo prohibido. Y lo que era costumbre antigua es muy probable que tuviera su razón de ser. Y yo creo que sí.
Entonces, más adelante, acá abajo dice, tratando de describir lo que son unos cerditos. Son herbívoros en estado salvaje porque tienen una mandíbula preparada para vegetales. Eso dice aquí. En su domesticación son omnívoros y se les da también carne, siempre picada, pero consumen una gran variedad de vegetales y restos orgánicos que contengan proteínas. Entonces, ¿dónde dejamos a los cerditos? ¿Aquí o acá? Si pensamos que el cerdo proviene del jabalí salvaje y algunas especies anteriores o relacionadas, si eran carnívoros y si actualmente se les da carne, estamos hablando de alguien que no es totalmente herbívoro. Y entonces recordemos que siendo seres humanos, nuestro lugar es ser carnívoros y los carnívoros comen herbívoros, no otro carnívoro. Claro, después hablamos del canibalismo, pero para empezar, ahí se los dejo de tarea. Está interesante, ¿no? Yo no como cerdo.